Gracias, señor presidente. Lo bueno que tiene un ámbito parlamentario es que uno puede, en definitiva, ir construyendo colectivamente la historia en la que vivimos, en la historia en la que vamos transitando, particularmente lo que es la vida político-institucional. Recién la senadora propinante hablaba y se preguntaba por qué razón nosotros mencionábamos tanta Macri. Y esto tiene varias explicaciones, es verdad, desde el punto de vista psicológico uno las podría abordar. Una es la interpretación que le dio la senadora Rodríguez Machado. La otra también puede derivar de lo que se denomina en psicología el trauma. El trauma puede ser también consecuencia de una agresión física o de una agresión psicológica. Y el trauma, lo que por lo general trae como consecuencia, es el debilitamiento de la autoestima. Somos víctimas de ese trauma, de la autoestima. Y yo ahí también trato de entender a partir de esa conclusión a la que arriba la senadora, el por qué a aquellos empresarios, gente no con tanto dinero, pero con fuerte militancia dentro de lo que fueron las filas del partido que nos gobernó hasta hace un año y medio atrás, eligen vivir en otros países. Han dicho en innumerables oportunidades, inclusive quienes han ganado mucho dinero, se han radicado en Uruguay, se han radicado en Chile, se han radicado en Estados Unidos. Y eso también es una consecuencia del trauma que genera a veces el maltrato psicológico o físico desde una persona hacia, en este caso, una sociedad como la que sufrió durante 4 años una política neoliberal que lo que hizo justamente es esto, degradarnos como sociedad en cualquiera de los aspectos en que se los quiera analizar. Es decir, no es casual que lo nombremos tanto a Macri, no es casual, pero lo que hacemos para curarnos es revisar el trauma y nos curamos en salud. Y la forma de ir curándonos de ese trauma que nos quedó en la sociedad argentina es con proyectos como los que hoy estamos abordando. Esta es la forma de salir. Nos vamos a ir curando de acuerdo a los criterios que nosotros manejamos, que es poner primero en el marco de las prioridades y de jerarquizar de qué es lo que tenemos que atender a la gente. No hacemos tanto hincapié en la maraña del tecnicismo que tiene la contabilidad para hablar del sacrificio fiscal. Entre el sacrificio fiscal y el sacrificio de la gente, hoy lo que estamos diciendo nosotros es que estamos eligiendo a la gente. Esta es la diferencia que nosotros mantenemos con el gobierno anterior. Con una concepción, yo iría más allá del gobierno anterior, porque es reducir una expresión política como es el neoliberalismo a una persona, y creo que es mucho más grande que esto, es mucho más poderoso, mucho más dañino de lo que nosotros podemos imaginar políticas como las que durante 4 años se llevaron adelante en Argentina. Tal es así que hoy el Fondo Monetario Internacional le está pidiendo a las grandes fortunas que dejen de ganar tanto porque el exceso de beneficio le está haciendo daño a la humanidad. Es esto lo que está pasando. Hasta las grandes expresiones del poder económico financiero se están dando cuenta que la única posibilidad que tiene este planeta, esta sociedad planetaria, es distribuir mayor la riqueza, es comenzar con un principio de mayor distribución. Hace pocos días atrás hemos conocido, en una revista muy conocida, Forbes, digamos que cada vez hay más ricos y en pandemia hay algunos ricos que han incrementado su patrimonio en 6 veces, como es el dueño de Amazon, por ejemplo, que lidera ese ranking con 1.700 millones de dólares. 1.700 millones de dólares. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es que no es casual hablar del gobierno anterior porque lo que estamos hablando es de un debate pendiente que tenemos que dar a nivel sociedad, a nivel global y que lo están haciendo, como les decía hace algunos instantes atrás, el propio senador Parrilli, cuando hablaba de las medidas que está proponiendo el gobierno de Estados Unidos. Y no es el gobierno liderado por Raúl Castro, Fidel Castro, ni mucho menos. Estamos hablando del gobierno de Estados Unidos que vuelve a pensar en la gente, como lo hizo décadas atrás, vuelve a pensar en la gente. ¿Y cómo? Redistribuyendo los recursos, con una política distributiva distinta a lo que hoy está mostrando la obscenidad de la acumulación de riqueza en el mundo. Este año que pasó, hay 660 personas que se han incluido en el club de los millonarios, de aquellos que tienen más de 1.000 millones de dólares de patrimonio. Son ahora 2.755. Es exponencial la acumulación. ¿Y saben qué? Hay otro dato que es realmente significativo si hablamos de políticas distributivas. Hay un dato realmente. 7 de las 10 grandes fortunas del mundo están vinculadas con las corporaciones tecnológicas.
Amazon, Microsoft, Google, Facebook y tantas otras. Esas mismas corporaciones que se niegan en la República Argentina a sentarse a dialogar con el gobierno y ver cómo podemos resolver cuestiones tan elementales, de qué manera nosotros nos podemos incorporar con nuestra industria audiovisual, con nuestra industria cultural, a esas plataformas OTT que no pagan absolutamente nada. Esas son las beneficiarias de un sistema que se defendió durante 4 años en la República Argentina y que hoy, después de esta pandemia, ha dejado en la calle, ha incrementado la pobreza en todo el mundo en más de 115 millones de personas. No es un problema en la Argentina. Y también es bueno recordarlo que estamos en pandemia, porque cuando yo escucho algunos discursos hablar de números y comparar números y estadísticas con los 4 años anteriores, digamos, no se dan cuenta que estamos viviendo en un momento extraordinario, acá y en el resto del mundo. Digamos, estamos hablando de escenarios muy diferentes a los que podríamos estar hablando hoy, seguramente en otros términos, si no nos hubiese atravesado la pandemia. No solamente a nosotros, sino al mundo entero. Por eso hablo, 115 millones de pobres nuevos tenemos en el mundo después de la pandemia y tenemos más ricos y más ricos en números y más ricos en capital. Este es el resultado de un mundo cada vez más injusto, que son parte de las políticas neoliberales que se defendían durante los 4 años anteriores. Este puede ser el trauma, pero hay que solucionarlo. La única forma de llevar una solución es a través de este tipo de proyectos que hoy estamos intentando aprobar. Proyectos que nos enorgullecen, como el patrimonio a la riqueza, que está muy vinculado con lo que decíamos anteriormente, y que hay gente todavía de los 12.000 que van a pagar un aporte solidario, que yo no le hubiese puesto aporte solidario, porque la verdad que creo que es una obligación que tienen que tener aquellos que exhiben fortunas como las que exhiben y que inclusive, insisto y vuelvo al punto anterior, ganan 4.000 millones de pesos en un año y van a residir a otro país porque este país no los contiene. Ese es el trauma físico, psíquico que nosotros vivimos los argentinos. Este es el problema, derivado de ese tipo, como consecuencia de ese tipo de maltrato que ejercido a través de las políticas hemos sufrido todos los argentinos. Pero volviendo a este proyecto, no me quiero quedar sin tiempo, señor presidente. En realidad me molesta a veces algunas conclusiones tan lineales, tan infantiles de qué es lo que estamos discutiendo y por qué lo estamos discutiendo. Lo estamos discutiendo porque la historia es un hilo conductor donde obviamente hay elementos que uno tiene que presentar sobre la mesa para saber de dónde venimos, hacia dónde vamos y qué es lo que nos está faltando. Parece que esto no se termina de comprender. Pero siendo al tema que hoy nos está ocupando, yo quiero rescatar en este aspecto y también hacer algunas consideraciones con respecto al tema de lo que significa para la provincia del Chubut, por ejemplo, este 22% que se le reconoce por encima de los 150.000, llevarlo a 183.000 pesos. El valor, el piso mínimo que tienen para comenzar a aplicar el impuesto a las ganancias en la región patagónica. Esto hay que ponerlo en valor, porque en la región patagónica sentimos hoy, los patagónicos, que somos un poquitito más iguales que el resto en la República Argentina. Esto es ir resolviendo asimetrías, las asimetrías profundas a las que nos referíamos anteriormente, que son las asimetrías VIP en las que está metido el mundo y lo está discutiendo, y a eso también no tenemos que negarnos en la discusión y el debate, pero quiero hablar de mi territorio, de mi región, el impacto que tienen este tipo de políticas. Son virtuosas. Colocar de 150 a 183.000 pesos el piso implica, como lo decía hoy la senadora Nancy González, que el 48% de quienes tributaban este impuesto no lo van a hacer. Esto significan 24.725 ciudadanos que van a distribuir ese dinero en la economía virtuosa que significa el consumo, que vendrá al Estado de otra manera, de otra forma, con otros impuestos, pero que en definitiva lo primero que nos importa más allá de lo fiscal, como lo dije hace algunos minutos atrás, es que hay personas que van a tener una oportunidad de una mejor calidad de vida. Una Patagonia que se siente identificada con este tipo de proyectos. Nos hace, como recién les decía, un poco más iguales al resto. Tenemos que seguir bregando, tenemos que seguir remando, y lamento volver a mencionar a Macri, pero tenemos que recuperar beneficios que no son beneficios, son en definitiva medidas que nos ponen en un pie de igualdad con el resto de los argentinos, como por ejemplo el régimen de puertos patagónicos, que el gobierno anterior derribó y dejó a los puertos patagónicos sin el nivel de competitividad que tenía en algún momento. Y no solamente competitividad en los puertos, sino además
la primarización de nuestra economía que se iba y se sigue yendo sin ningún tipo de valor agregado, porque no es competitivo, no es rentable producir en la Patagonia Argentina. Entonces tenemos que también recuperar algunas señales de carácter impositivo, fiscal, que alienten a que nosotros podamos ponernos en un pie de igualdad con el resto de todos los argentinos. Régimen por el reembolso por los puertos patagónicos es otro factor también que nos deterioró. En el 2015 nosotros terminamos con un diferencial de combustible a favor de los patagónicos, allá lejos, del 22,5%. ¿Sabe qué pasó hoy? ¿Sabe en qué situación estamos hoy? Que pagamos el gasoil más caro que en la capital federal. ¿Y sabe de dónde sale el gasoil? ¿Sabe de dónde sale el producto básico, primario de nuestra cuenca petrolera, de la cuenca del Golfo San Jorge? Propiedad de quienes se exhiben como uno de los multimillonarios argentinos en el mundo que está en el ranking del Forbes. Propiedad de justamente quienes hoy exhiben fortunas a nivel global. Entonces, creo que tenemos que revisar cuál es la relación que nosotros tenemos. Sí, me he excedido como lo preveía, pero creo que tenemos que revisar las desigualdades y revisarlas también entre nosotros. Por eso cito este ejemplo del gasoil, porque también pone sobre el debate cuando nosotros, los dueños de los recursos, ponemos en manos del sector privado maximizar ganancias solamente para el sector privado y que una población entera, como es la población chubutense, hace 2 meses no cobre los salarios, algo está mal hecho. La ecuación no está bien hecha. Hay algo que está mal diseñado y lo tenemos que volver a repensar desde nuestra Patagonia hasta el mundo, como lo marcaba anteriormente, que es el gran debate que nosotros tenemos pendientes como sociedad política, que es resolver las desigualdades, porque las inequidades en este mundo son cada vez mayores. Lo son en nuestra patria y también lo son en el resto del mundo. Nosotros hoy lo estamos resolviendo con este tipo de iniciativas y lo vamos a seguir resolviendo a medida que un gobierno que entiende la necesidad de la gente, que se plantea como concepto principal que el humanismo es el conductor y el eje central de nuestras políticas, ese va a ser el camino donde la Argentina realmente se va a poder mostrar de una manera totalmente distinta a lo que hemos hecho hasta ahora. Le agradezco, señor presidente, y discúlpeme el exceso en los minutos. Gracias, señor senador.